asunto, pero podríamos iniciar compartiendo con ustedes el orden del día que se envió previamente a cada uno de los legisladores integrantes y haciendo notar también que se ha acordado que se incorpore a ese orden del día la dictaminación de la proposición con punto de acuerdo presentada por la diputada Maritelma Guajardo Villarreal en relación con un exhorto para que el segundo debate presidencial se transmita en cadena nacional. Entonces, el orden del día sería el remitido, adicionándole este proyecto de dictamen. Si les parece y estamos de acuerdo, procedemos. Entonces, tenemos en primer término un conjunto de dictámenes que se refieren a solicitudes de permisos para prestar servicios administrativos en distintas embajadas y consulados de gobiernos extranjeros, y tenemos también varios proyectos de decreto por el que se concede permiso para aceptar y usar algunas condecoraciones. Pregunto si hay alguna observación en alguno de ellos, si desean que se fuesen viendo uno por uno, o podemos, en caso de que no hubiera observaciones, en conjunto poderles aprobar, separando a aquellos que en su caso tuvieran alguna observación o propuesta. Son cuestiones que solemos tratar como de trámite en el Congreso, pero en ocasiones hay alguna observación que hacer en alguno de los casos, ¿no? Entonces pregunto si hay alguno que quisieran separar o que se votasen en conjunto. Sí, senador Sotelo, por favor. Bien, gracias, presidente. Buenos días. Creo que conforme a la práctica bien pudiera aprobarse en paquete este tipo de proposiciones que están presentándose. Solamente informar que en el caso del PRD nos tendríamos una abstención en relación a la propuesta respecto de la persona Eduardo Ibarrola Nicolín, que fue subprocurador en nuestro país, que estuvo vinculado con los casos de los fraudes bancarios, y que en nuestra apreciación hay dudas respecto de su desempeño para integrar debidamente los expedientes que permitieron que en su momento este fraude, que fue muy costoso para el país, no pudiera concluir con, diríamos, responsables de estos quebrantos financieros. Por lo que en este caso nos vamos a abstener, dando nuestra aprobación al resto de las propuestas que están presentadas. Muy bien, senador, muchas gracias. Sí, el diputado Flores Rico. Gracias, senador presidente. Gracias, senador presidente. Nosotros solicitaríamos que, como bien lo propone la mesa, se pudiera votar en paquete, pero quisiéramos que se pudiera señalar, para efectos del conocimiento público, las personas que reciben alguna de condecoración, en virtud de que se trata de un honor concedido por gobiernos extranjeros, que pudiera ser conocido y leído, en el caso de los acuerdos que tienen esta función, el nombre y el país otorgante de la de condecoración. Y aprovecharíamos para decir que nosotros, en el caso de Eduardo Ibarrola Nicolín, sí votaríamos en su aprobación. Muy bien, gracias, diputado. Entonces, si les parece, el paquete que implica permisos para prestar servicios en embajadas y consulados lo daríamos por aprobado por unanimidad, sin ninguna observación. Correcto. Yo quiero hacer una observación. Sí, por favor, diputado En el asunto Santiago del Ramírez. señor Ibarrola Nicolín, simplemente aceptar que de manera personal yo también me abstendré en ese. Muy bien. En el tema que hicimos dos paquetes, digamos, el tema de autorizaciones para prestar servicios en embajadas y consulados de gobiernos extranjeros en nuestro país, permiso que solicitan ciudadanos mexicanos para poder servir a un gobierno distinto y que requiere autorización del Congreso. En ese no tendríamos ninguna observación y quedan aprobados por unanimidad. Les comparto de pronto, veo la sonrisa aquí del senador,
Ocurre que estamos con la transmisión en vivo en el canal del Congreso y me parece que puede resultar de alguna utilidad explicar un poquito más, aunque sea innecesario para los legisladores, en qué consiste, al efecto de que el público televidente pueda tener un poco más de claridad. Entonces, procedo a dar lectura a los proyectos de decreto por los que se concede permiso. Nada más los enuncio. Son Abel Martínez García, para aceptar y usar la condecoración Medalla por Servicios Meritorios que le otorga el gobierno de los Estados Unidos de América. A Antelmo Rojas Yáñez, para aceptar y usar la condecoración Cruz de las Fuerzas Armadas que le otorga el gobierno de la República de Honduras. A Ricardo Reyes Amador, para aceptar y usar la condecoración Orden Militar de la Defensa Nacional en grado de caballero que le otorga el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela. A Carlos Miguel Salazar Ramonet, para aceptar y usar la condecoración del Servicio Nacional Aeronaval en grado de servicio distinguido, mérito aeronaval, que le otorga el gobierno de la República de Panamá. A Carlos Miguel Salazar Ramonet, para aceptar y usar la condecoración Medalla Servicio Distinguido que le otorga el gobierno de la República de Panamá. Que se ha hecho referencia por algunos legisladores, a Eduardo Ibarrola Nicolín, para aceptar y usar la condecoración de la Orden del Quetzal en grado de Gran Cruz que le otorga el gobierno de la República de Guatemala. A Jesús Ernesto Encinas Valenzuela, para aceptar y usar la condecoración Medalla al Servicio Meritorio que le otorga el gobierno de los Estados Unidos de América. A Normando Bustos Berteau, para aceptar y usar la condecoración Medalla de Servicios Distinguidos que le otorga el gobierno de la República de Colombia. A Raúl Santos Galván Villanueva, para aceptar y usar la condecoración de la Orden de la Legión de Honor en grado de oficial que le otorga el gobierno de la República Francesa. A Ricardo Reyes Amador, para aceptar y usar la condecoración Honor al Mérito del Ministerio del Poder Popular para la Defensa en grado de barra insignia que le otorga el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela. A Roberto Gatica Aguilar Álvarez, para aceptar y usar la condecoración de la Orden de Bernardo Higgins en grado de oficial que le otorga el gobierno de la República de Chile. A Sergio Armando Barrera Salcedo, para aceptar y usar la condecoración Medalla de Oro por Servicios Distinguidos que le otorga el gobierno de la República de El Salvador. A Toshiji Tsumura Teramoto, para aceptar y usar la condecoración de la Orden del Sol Naciente con rayos de oro y plata que le otorga el gobierno de Japón. A Víctor Francisco Uribe Arévalo, para aceptar y usar la condecoración Medalla Legión de Mérito en grado de oficial que le otorga el gobierno de los Estados Unidos de América. Y a Vidal Garza Cantú, para aceptar y usar la condecoración Medalla de la Conspiración de Minas que le otorga el gobierno del Estado de Minas Gerais de la República Federativa del Brasil. Ese es el conjunto de dictámenes que estarían también aprobándose con las abstenciones anticipadas en el caso de Eduardo Ibarrola Nicolín, del senador Carlos Sotelo y del diputado César Augusto Santiago Ramírez. Sí, también. También la diputada Maritelma Guajardo Villarreal en la misma circunstancia, con abstención en ese dictamen en particular. Para que tomemos nota de la votación y el sentido, por favor. A continuación, tenemos un proyecto de dictamen con punto de acuerdo por el que la Comisión Permanente exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal para que promulgue y publique a la brevedad el decreto que crea un fondo especial de recursos para atender las contingencias climáticas extraordinarias en 26 entidades federativas por 15,000 millones de pesos. Consulto al respecto si hay alguna observación. Se trata de un proyecto de dictamen que examina 3 proposiciones con puntos de acuerdo, una presentada por diputados del Partido Revolución Institucional, otra presentada por diputados del Partido de la Revolución Democrática y otra presentada por el senador Tomás Torres del Partido Verde Ecologista de México. Consulto sobre este tema si hay alguna observación o intervención de los señores legisladores.
¿No? Entonces estamos de acuerdo en los términos de aprobar este dictamen. Yo quisiera que pudieran mostrar, aunque se les hizo llegar a cada uno, pero que pudieran mostrar exactamente el punto de acuerdo, ¿no? El resolutivo, digamos, que estaríamos aprobando, que sería en los siguientes términos: se exhorta respetuosamente al titular del Poder Ejecutivo Federal para que promulgue y publique a la brevedad el decreto que modifique el artículo 35º transitorio del decreto de presupuesto de egresos de la Federación para el ejercicio 2012, que crea un fondo especial de recursos para atender las contingencias climáticas extraordinarias, para atender los daños ocasionados por la sequía, heladas e inundaciones en 26 entidades federativas por 15,000 millones de pesos. Y tiene un resolutivo, otros resolutivos. El segundo dice: se solicita a la Comisión Nacional del Agua que remita a esta Comisión Permanente del Congreso de la Unión información actualizada y detallada sobre el avance en el cumplimiento de los objetivos planteados, ahí le falta un de los objetivos planteados en el acuerdo del Ejecutivo Federal, porque se instruyen acciones para mitigar los efectos de la sequía que atraviesan diversas entidades federativas, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 25 de enero de 2012. Y un resolutivo tercero, que diría: se solicita a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, así como a la Secretaría de Economía, información detallada sobre el Inventario Nacional de Semillas y Fertilizantes, así como un diagnóstico de las expectativas de producción en 2012 de los productos agropecuarios más sensibles para la economía de las familias mexicanas. Estos serían los tres resolutivos. Si no hay ninguna observación o comentario, les pediría entonces conocer si están de acuerdo en que se aprueben estos términos. ¿Estamos de acuerdo? De acuerdo. Se aprueba entonces. El siguiente sería un proyecto de dictamen con punto de acuerdo por el que la Comisión Permanente exhorta al titular del Poder Ejecutivo, a través de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, a efecto de que emita el decreto de reserva de la biosfera Islas del Pacífico de la Península de Baja California, presentada por el senador Luis Alberto Coppola Yufroi del Partido Acción Nacional. ¿Podemos poner también los resolutivos? Es único. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, para que, en caso de cumplir con los requisitos pertinentes, se expida a la brevedad el decreto que declara como área natural protegida, reserva de la biosfera, a las islas del Pacífico de la Península de Baja California, el cual está conformado por 30 islas e islotes. ¿Hay alguna observación? ¿No? Me le pongan acento en biosfera, por favor. A ver, aquí el diputado Santiago Ramírez, que conoce más, dice que es biosfera. Sí, el término correcto es biosfera, pero bueno, Nos acostumbramos a decirle biosfera. Entonces lo escribieron bien. Esperemos que lo pronuncien bien también, a quien esté como secretario de la mesa directiva en el pleno. Entonces, ¿estamos de acuerdo con este? ¿No hay ninguna observación? Lo damos por aprobado. El siguiente sería un proyecto de dictamen con punto de acuerdo por el que la Comisión Permanente exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal para que a la brevedad expida los reglamentos de las siguientes legislaciones: Ley de Inmigración, Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil, Ley de Ayuda Alimentaria para los Trabajadores, así como el estado que guarda el decreto por el que se expide la Ley General de Víctimas. Se estaría dictaminando varias proposiciones. Una es la relativa a la expedición del reglamento de ley de inmigración y solicitar a Gobernación información y acciones en la materia, que presentó el diputado Cárdenas Gracia. Otro sería el punto de acuerdo para que se expidan a la brevedad los reglamentos de las leyes General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil, de Ayuda Alimentaria para los Trabajadores y de la Ley de Inmigración, presentada por diputados del Partido de la Revolución Democrática, encabezados por Maritelma Guajardo Villarreal. Otro sería una proposición con punto de acuerdo relativa a la expedición del reglamento de la Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil, presentado por los senadores Sotelo, Larios Gagiola, Jiménez Macías y García Selvidea, de distintos grupos parlamentarios. Y finalmente un punto de acuerdo por el que el diputado Martel López
del Grupo Parlamentario del PRI igualmente solicita que se informe por parte de la Secretaría de Gobernación el estado que guarda el decreto por el que se expide la Ley General de Víctimas. ¿Podríamos mostrar los resolutivos? Serían, en este caso, varios resolutivos. El primero diría: se exhorta al Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Gobernación, a expedir a la brevedad el reglamento de la Ley de Inmigración, publicada el 25 de mayo de 2011. El siguiente, ¿pueden guardar silencio, por favor? Nos permiten que podamos tener un poquito de atención. Gracias. El segundo resolutivo diría: se exhorta respetuosamente al Ejecutivo Federal a expedir el reglamento de la Ley de Ayuda Alimentaria, publicada el 17 de enero de 2011. Tercero, se exhorta al Ejecutivo Federal a expedir el reglamento de la Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil, publicada el 24 de octubre de 2011, enfatizando la conveniencia de que en la elaboración de este se procure propiciar la mayor participación posible de organizaciones civiles abocadas a derechos de la infancia, así como el que éste recoja con la mayor integridad posible el sentido y propósitos de la referida ley. Cuarto, se solicita a la Secretaría de Gobernación informe sobre el estado que guarda la publicación de la Ley General de Víctimas, aprobada por la Cámara Revisora el 30 de abril de 2012 y remitida al Ejecutivo Federal, o bien el relativo a la correspondiente formulación de observaciones a la misma de conformidad al inciso B del artículo 72 constitucional. Ese sería el contenido de los 4 resolutivos. Consulto si hay alguna observación o intervención. Sí, el senador Sotelo, por favor. Muchas gracias. En relación a la cuarta resolución que se propone, Ley de Víctimas. Compañeras, compañeros de la Comisión, el decreto de la Ley General de Víctimas fue aprobado por ambas cámaras en sus plenos el 30 de abril por la Cámara de Diputados, el último día de sesiones del periodo ordinario, y por información que se tiene fue enviado el decreto por las mesas directivas de ambas cámaras el día 10 de mayo a la Secretaría de Gobernación para la culminación del proceso correspondiente a la formulación de la ley y su publicación correspondiente. Por lo que hemos estado informándonos y leyendo la propuesta de punto de acuerdo del diputado Martel, esta se basa en versiones que circulan en información extraoficial respecto de que posterior al 10 de mayo, a la fecha de remisión por parte del Congreso de la Unión a la Secretaría de Gobernación, hay la presunción de que dicho proyecto de ley fue regresado al Congreso a solicitud del presidente de la Cámara de Diputados o de algún funcionario de la mesa directiva, afectando con ello el proceso constitucional de creación de esta ley tan importante y por tanto de los plazos constitucionales para el proceso legislativo. Esta ley de víctimas no es una ley irrelevante, no es cualquier ley. Recientemente los precandidatos de todos los partidos, los candidatos de todos los partidos se han reunido con el movimiento social, Movimiento por una Paz con Justicia y Dignidad, que encabeza el poeta Javier Sicilia, y se ha actualizado el drama, la situación grave, trágica que vive el país y que requiere darse respuesta con esta ley. La gravedad del caso sería que por cualquier motivo, ya sea que el decreto se mandó a la Secretaría de Gobernación y la mesa directiva de la Cámara que lo pidió que se regresara, o que la propia Secretaría per se lo hubiera regresado sin que nadie se lo hubiera pedido, el hecho es que pareciera ser que se decidió detener el decreto, suspender el proceso de creación de esta ley. Entiendo que esa es la motivación principal del diputado Martel cuando hace esta propuesta
de punto de acuerdo. Es claro que el presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados no tiene facultades para detener el envío de una ley, de un decreto aprobado por el Pleno de la Cámara o por los plenos de ambas cámaras. No tiene facultades para modificarle una coma, una sola letra del decreto aprobado por el Pleno o los plenos de las cámaras. Por ello, este es un tema muy relevante. Sería gravísimo que hubiera en este hecho una intención política, una decisión política, ¿sí?, convertida en irregularidad legislativa del gobierno federal y del presidente panista de la Cámara de Diputados federal. Por ello es que considero que este punto debiera tener la mayor claridad y contundencia posible. Todo lo que no sea que la Cámara de Diputados haya enviado el decreto el 10 de mayo y a la fecha no esté ya listo para que el Ejecutivo Federal lo publique, es una grave irregularidad. Es importante en esta reunión también, por lo tanto, mencionar, proponer, pedir que se solicite al doctor Garita el acuse de recibo de que se habla en el punto de acuerdo. Necesitamos tener la evidencia de que el Poder Ejecutivo Federal, la Secretaría de Gobernación, recibió el decreto enviado por el Congreso de la Unión. Y con base en ello, presidente, quisiera solicitarte que en la formulación del punto resolutivo pudiéramos allanarnos, sería nuestra petición, al texto propuesto por el diputado Martel, que en sustitución del texto que se nos propone, retomemos y se apruebe en sus términos la redacción estricta como lo propuso el diputado Martel, que es diferente, porque aquí en la que se nos está proponiendo se solicita a la Secretaría de Gobernación informe sobre el estado que guarda la publicación de la Ley General de Víctimas aprobado por la Cámara Revisora el 30 de abril y remitida al Ejecutivo Federal, y se agrega un punto que me parece inadecuado, indebido, ¿sí? Este agregado dice, o bien el relativo a la correspondiente formulación de observaciones a la misma. Entonces no tenemos por qué pedir que el diputado no pidió eso, ni tendríamos por qué nosotros meterlo en este punto ahorita. Que nos informe el estado que guarda el proceso. Igual no tienen observaciones, igual lo van a publicar o deben de publicarlo. Por eso yo solicitaría que pudiéramos aprobar el texto que dice en sus términos lo siguiente del diputado Martel: se solicita a la Secretaría de Gobernación informe sobre el estado que guarda el decreto por el que se expide la Ley General de Víctimas aprobada por la Cámara de Diputados el 30 de abril del 2012 y remitido al Ejecutivo Federal para sus efectos constitucionales. Que solamente esa redacción pudiera ser aprobada por esta comisión. Gracias, senador. Le comparto que, de acuerdo con la previsión constitucional, el Ejecutivo puede efectivamente publicar, promulgar y mandar publicar la ley para que se cumpla, o puede hacer observaciones. Esas son las previsiones que tiene la Constitución. Y lo que estamos planteando es que nos diga, sea cual sea de las decisiones que vaya a tomar, nos informe qué estado guarda, ¿no? Sin embargo, no tengo ningún inconveniente en que pueda hacer otra redacción. Me preocupa la parte que señala la proposición originalmente redactada por el diputado Martel, donde dice, y remitido al Ejecutivo Federal para sus efectos constitucionales, porque ya está dando por sentado que conoce que ya se remitió. Y usted hace referencia de que posiblemente el asunto esté todavía en Cámara de Diputados.
Entonces, frente a esta duda, yo diría, si es un asunto que está al interior del Poder Legislativo aún, en este caso en Cámara de Diputados, parece que debiéramos resolverlo de manera más directa y no emitiendo punto de acuerdo. Sin embargo, creo que vale la pena que escuchemos algunas otras intervenciones para que nos puedan, para que podamos construir un consenso de cuál sea la posición más adecuada y la redacción que corresponda con esa posición, ¿no? Tiene la palabra el diputado Santiago Ramírez. Sí. Muchas gracias, presidente. Yo creo que este tema fue largamente, no en específico el tema de la ley de víctimas, pero el tema de las promulgaciones pendientes por el Ejecutivo Federal fue largamente discutido Sí. en la sesión pasada de la Comisión Permanente, a la que estuvimos todos, salvo quienes tenían comisiones en el extranjero, motivo de mi envidia personal, ¿verdad? Pero bueno. Por la razón de que no había sesionado la comisión, cuando fue la comisión designada por la permanente a entrevistarse con el secretario de Gobernación, no sabíamos todavía, senador Sotelo, el destino de este punto de acuerdo presentado por Martel, que nos estamos imponiendo de su texto hasta el día de hoy. Sin embargo, vale la pena recordar lo siguiente: en la presentación que hicimos con el secretario de Gobernación, le pedimos esencialmente el punto sobre el reglamento de la ley de migración, pero además llevamos una relación de leyes donde por supuesto estaba la ley de víctimas, y le dijimos que nos interesaba el proceso de cada una de ellas. La respuesta del secretario de Gobernación fue evidente, en el sentido de decir, bueno, nosotros disponemos de un plazo legal para cumplir la obligación constitucional que tenemos, no se ha agotado el plazo legal, yo estoy tratando de que cada una de las publicaciones que hagamos ya tenga los elementos presupuestales o de naturaleza administrativa que los hagan viables, y por eso no quiero adelantar ninguna observación que podamos hacer, ni tampoco ninguna renuencia a publicar, porque no hemos agotado nuestro proceso, incluida la ley de víctimas, de la que creo que la diputada Telma Guajardo fue específica en el tema. Consecuentemente, yo creo que podríamos hacer, en este caso, un exhorto para que se concluya el procedimiento de dictaminación de esta ley, como lo pide el diputado Martel, y nosotros, señor presidente, quedamos con el secretario de Gobernación de tener una reunión próxima, en 10 días quedamos más o menos, para que nos informara detalladamente de cada una de ellas cuál es el estado que guardarían, habida cuenta de que no habrá otro periodo ordinario. Entonces fue un compromiso que asumimos. No sé, pero me atrevo a sugerirles que a la redacción del punto de acuerdo de Martel pudiésemos agregar un punto, una frase que dijera: la comisión que mantiene relaciones con la Secretaría de Gobernación para efectos de publicación de las leyes deberá hacer las gestiones pertinentes, a efecto de que podamos en nuestra próxima reunión ir y plantearlo ahí en la mesa con toda claridad. Yo creo que sería un procedimiento, porque de otra manera, si solo pedimos al exhorto que nos informen, pues a ver cuándo, ¿verdad? Nos quedaríamos con esa inquietud, a ver cuándo informan. Mientras no se vence el plazo, no hay obligación de ellos de hacer pronunciamientos antes, ¿verdad? Entonces sería que fuésemos concretamente con el punto de acuerdo de Martel, como lo redactó, de carácter general, y con un agregado que sugiero: la comisión que mantiene relaciones por disposición de la permanente con la Secretaría de Gobernación hará las gestiones conducentes para que en la próxima entrevista, que yo presumo lo podremos hacer la próxima semana, fuésemos específicamente con ese tema. Si les parece, es mi propuesta. ¿Alguna observación al respecto? ¿Estaríamos de acuerdo en ese planteamiento para pedir que se haga una redacción entonces que lo recoja? Yo estaría de acuerdo. Senador Sotelo. Creo, presidente, que si se agregara el punto de relativa a observaciones, tendríamos que incluir la otra hipótesis, que se publique el decreto. Creo que no deberíamos nosotros abrir esa vía, que siendo constitucional y siendo facultad del Ejecutivo Federal, en su caso así sucederá, de resolverlo así. Lo que tendríamos nosotros, por lo tanto, que hacer es solamente pedir que se nos informe el estado que guarda el proceso, y ya veremos cuál es el informe
Igual nos informan que no lo han recibido, o que lo regresaron, o que están en proceso de observación, o que están por publicarlo. Digo, todas las posibilidades estarían abiertas en ese sentido, y por supuesto, allanándome al planteamiento de agregado que hace el diputado César Augusto. Sí. Yo solamente que... consulto una cosa. ¿Tenemos constancia de que efectivamente se envió ya al Ejecutivo? Aunque sea en un primer momento. Lo mencionó el Lo diputado digo porque... Martel. Exacto. El diputado Martel, cuando hizo su intervención, dijo en tribuna que tenía el acuse de recibo de remisión. Y nosotros no tendríamos por qué cuestionar el dicho en tribuna de un legislador. En todo caso, me parece que el diputado mismo se expone a una situación grave. Claro, al la afirmar algo en diputada tribuna Guajardo Villarreal y el que no diputado pudiera Flor ser. Rico han pedido la palabra. Sí, pero además, efectivamente respaldo totalmente la propuesta del senador Carlos Sotelo, porque el espíritu de la propuesta del diputado Martel se estaría desvirtuando con la propuesta que se hace a este dictamen. Entonces, para rescatar efectivamente el espíritu del punto de acuerdo del diputado Martel, debiera de quedar tal cual, porque lo que se le agrega da pie a otras circunstancias de que pueda ser observada, independientemente de que sea facultad del Ejecutivo publicarla y observarla, pero el espíritu pues del punto de acuerdo se perdería si se le hicieran los otros cambios. Entonces yo estaría porque se transcriba tal cual la propuesta del diputado promovente de este punto de acuerdo, del diputado Martel. Gracias. Muchas gracias, diputado Flor Rico. Solo para documentar la duda y su aclaración que hace el senador Sotelo y que con toda justicia argumenta. Efectivamente, en el punto de acuerdo que presentó el diputado Martel, que está aquí en mi mano, dice literalmente y con negritas que contamos con el acuse de recibo correspondiente. Esa es una primera cuestión y es un testimonio válido porque José Ramón Martel, como ustedes saben, es nuestro representante en la Junta de Coordinación Política en la Cámara de Diputados y por ende está cerca de estas decisiones. Pero independientemente de eso, tengo en mi otra mano aquí el informe oficial de la Secretaría de Estudios Parlamentarios de la Cámara de Diputados que se llama Leyes o Decretos Pendientes de Publicación en el Diario Oficial de la Federación, actualizado al 18 de mayo de 2012, es un documento oficial de la Cámara de Diputados, y en la parte correspondiente, en el número 31 dice, decreto que expide la Ley General de Víctimas, aprobación 30 de abril, Cámara de Origen, Cámara de Senadores, recepción en Segov, 10 de mayo 2012, días transcurridos a esa fecha, 8, a la fecha 19. Es decir, es el documento oficial de la Cámara de Diputados, por lo tanto, como bien señala el senador Sotelo, es un proceso formal que tiene una información oficial y cuyo estatus es que está en poder de la Secretaría de Gobernación. Gracias. Está bien, entonces dejaríamos el texto primero diciendo, en el cuarto resolutivo, se solicita a la Secretaría de Gobernación informe sobre el estado que guarda la publicación de la Ley General de Víctimas aprobada por la Cámara Revisora el 30 de abril de 2012 y remitida al Ejecutivo Federal para los efectos constitucionales, que es el texto de la propuesta original del diputado Martel López. Y seguidamente haríamos la adición que propuso el diputado Santiago Ramírez, señalando que la Comisión de Legisladores de la Permanente, la Comisión Plural de Legisladores, integrantes de la Comisión Permanente. De legisladores de la Comisión Permanente. Ándale. Ahí está ya. La Comisión Plural de Legisladores de la Comisión Permanente, que mantiene relaciones institucionales con la Secretaría de Gobernación. Que estableció comunicación con la Secretaría de Gobernación. Para efecto de la publicación de las leyes pendientes, porque ese fue el objetivo, Así para es. efecto de publicación de las leyes pendientes, proceda a realizar
las comunicaciones que sean necesarias. Y lo dejamos con esa amplitud. Si les parece. Muy bien. Mientras que hacen esa redacción, les comparto, y para efectos de que se conozca también por quienes nos siguen en el canal del Congreso, que estamos hablando de la reglamentación de varias leyes. Este es el tema de la publicación de la Ley General de Víctimas. Pero en este dictamen estamos solicitando que se publique la reglamentación de la Ley de Ayuda Alimentaria para los Trabajadores, que se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 17 de enero de 2011, casi un año y medio, y no tiene reglamentación. Eso, pues, sin duda, dificulta que esto empiece ya a funcionar y a tener los frutos que los legisladores ubicamos pueden darse con esta legislación. Otra, la Ley General de Protección de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil, se publicó el 24 de octubre de 2011, y el segundo transitorio establece una obligación al Ejecutivo para que las disposiciones reglamentarias sean expedidas por el Ejecutivo dentro de los 180 días siguientes a la entrada en vigor de la misma. Ya transcurrió ese plazo, el Ejecutivo no publicó la reglamentación, entonces está en falta, no está cumpliendo con la ley el Ejecutivo en este caso concreto. Y en el caso de la Ley de Migración, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 25 de mayo de 2011, hace más de un año, también tiene un tercero transitorio que dice que dentro del término de 180 días contados a partir de la entrada en vigor de la ley, que es al día siguiente de su publicación, 26 de mayo de hace un año, el Ejecutivo Federal deberá expedir el reglamento de la Ley de Migración, cosa que tampoco ha ocurrido. También está en falta el Ejecutivo en esta legislación. Entonces, creo que vale la pena que se tenga claro, en dos casos ya está en falta, en otro caso no se establece un plazo por la propia ley, la de Ley de Ayuda Alimentaria para los Trabajadores, pero nos parece que más de un año sería suficiente para que pudiera estar ya emitida la reglamentación. Y tendríamos ya la redacción terminada. La adición que propuso el diputado Santiago Ramírez sería: la Comisión Plural de Legisladores de la Comisión Permanente, que mantiene relaciones institucionales con la Secretaría de Gobernación, para efecto de la publicación de ordenamientos pendientes, realizará las gestiones conducentes. Estamos refiriéndonos a la publicación de la Ley General de Víctimas. ¿Estamos de acuerdo con esta redacción? Sí. Senador Sotelo, por favor. Sí. Quisiera agregar lo siguiente. De lo que se nos está proponiendo hay no puedo dejar de mencionar lo relativo a la ley de guarderías, la ley derivada de la tragedia acontecida hace ya casi 2 años en la ciudad de Hermosillo, Sonora. Movimiento 5 de junio fue quien promovió, impulsó el que a la luz de esta tragedia se discutiera y en su caso elaborar una ley que ordenara todo el tema de estancias infantiles, comúnmente conocidas como guarderías, que tiene este nombre un tanto largo. Y efectivamente el plazo que el Congreso fijó para que se expidiera el reglamento venció en abril, 180 días, 6 meses. Es de resaltar, en mi opinión, la insensibilidad, ¿sí?, la indiferencia del Ejecutivo Federal para concretar esta ley, que sin duda es muy relevante, tiene que ver con los infantes, con la infancia, con un ordenamiento general en materia de estancias infantiles, de atención integral a la niñez, a los infantes. La lucha del movimiento de los padres de familia del movimiento 5 de junio, pues por lo tanto sigue estando vigente. En el marco del 2º aniversario, como fue público, ante a la movilización para convocar a una expresión pública de reclamo de justicia en lo que consideran, y creo que tienen razón, esta no se ha otorgado de manera plena, inclusive fueron encarcelados padres de familia, lo cual nos parece un abuso, un exceso, una indolencia por parte de la autoridad que así lo ordenó, cuando ni siquiera se ha podido elaborar o publicar el reglamento de esta ley. Por lo tanto, yo sugiero, con base en ello también, que la propuesta del diputado César Augusto
como agregado al punto cuarto, pudiera ser, a ver si están de acuerdo conmigo, un punto general para los puntos previos, que pudiera ser el punto 5, que no sea un agregado para la ley de víctimas, sino que la comisión plural, que la comisión permanente constituyó para este diálogo con el Ejecutivo Federal, con la Secretaría de Gobernación, haga las gestiones correspondientes, conducentes de todos los temas. Yo recuerdo la intervención que hizo el propio diputado César Augusto Santiago, pues denunciando y reclamando la falta del Ejecutivo Federal en esta materia. Por ello quizás sería conveniente que se le vincule al conjunto de omisiones ¿Es correcto? que dan pie al exhorto de la comisión permanente, no relativo a la ley de víctimas, sino a la falta de publicación de los reglamentos de las demás leyes, que sea el punto 5. Sería eso. Es decir, el segundo párrafo del resolutivo cuarto lo convertimos en resolutivo quinto, en sus términos, sí, ¿no? Que te va De forma tal que el reglamento de resolutivo migración, quinto reglamento de hace guarderías. que estas gestiones se refieran no solo a la Ley General de Víctimas, sino al resto de las publicaciones pendientes. Que además tiene sentido en función de que el encuentro inicial fue en relación con la Ley de Inmigración, no solo con el de víctimas, sino otros más, ¿no? E hicimos alusión, pero no teniendo el mandato de la comisión específico. Perdón, yo Claro. quiero, para los efectos de lo que quede grabado, hicimos la propuesta en la permanente, se aprobó. La cuestión es que inmediatamente hicimos la visita inicial a la Secretaría de Gobernación el día viernes siguiente a la permanente. La comisión esta no había sesionado aún, consecuentemente esa comisión no tenía el mandato de ver oficialmente el resto de leyes. Sí hicimos el comentario de algunas de ellas, pero no de manera oficial. Con lo que propone el senador Sotelo, con lo que yo estoy absolutamente de acuerdo, sí quedaría ya de manera oficial y que prosiguiéramos con todos los ordenamientos. Me parece correcto también decir simplemente ordenamientos pendientes, porque incluye leyes y posibles reglamentos. Ahí incorporamos a los dos. Por lo mismo estoy de acuerdo con este punto. Muy bien. Si no tiene inconvenientes en esos términos, a ver, diputada Guajardo. Sí, es que creo que la redacción está incompleta, la del quinto punto. En el cuarto estamos de acuerdo porque la Secretaría de Gobernación tiene que rendir un informe a la permanente del estado que guarda la Ley General de Víctimas. Pero también es cierto que se formó una comisión plural para poder establecer esta comunicación y estar atendiendo en qué estado guardan los reglamentos y las leyes que están pendientes de publicar. Entonces, ahí en que la comisión plural de legisladores de la comisión permanente que mantiene relaciones institucionales con la Secretaría de Gobernación para efecto de la publicación de ordenamientos pendientes, realice las gestiones conducentes y comunique a la permanente de sus gestiones, ya está, de sus resultados, ¿sí? Es realice. Arriba. No, está bien así, déjalo. Nada más en lugar de realizar, realice. O este órgano legislativo. A la comisión permanente. Porque mencionas a dos comisiones. A la comisión permanente. No se pongan nerviosa, secretario, todos estamos ahí viendo su desempeño. Muy bien, ¿estamos de acuerdo entonces con estos términos? A ver, diputado Solís Acero, por favor. ¿Puedes pasar el micrófono?
queda medio rara la redacción. A mí me resulta incomprensible. Dice, la Comisión Plural de Legisladores de la Comisión Permanente, que mantiene relaciones institucionales con la Secretaría de Gobernación para efecto de la publicación de ordenamientos pendientes, realice las gestiones conducentes. No entiendo el tiempo del verbo en relación con la redacción. ¿Por qué no propones mejor la solución? Debe realizar o realizará o alguna cosa de ese tipo. De otra manera, continúe realizando o en fin. Ah, sí, sí. Está bien, ¿no? Continúe Que era correcto. ¿Estamos de acuerdo? Y yo ¿Te creo, basta con eso? Sí, yo por creo favor. que de lo que se informa no son de las gestiones, sino de los resultados de las mismas, ¿no? Así es, así lo dije. Y de sus resultados informará la Comisión Permanente. Conducentes. Coma, de cuyos resultados informará la Comisión. ¿Por qué no? De las cuales de cuyos resultados. ¿Alguna cosa? Resultados. Informará la Comisión. Ya está. Está bien. Bueno. Esperemos que con varias manos no se queme la sopa y nos salga mejor la redacción. ¿Estamos de acuerdo entonces con esta redacción finalmente? Damos por aprobado entonces en sus términos, tal como entre todos contribuimos a su redacción. El siguiente punto sería el proyecto de dictamen con punto de acuerdo por el que la Comisión Permanente exhorta a la Procuraduría General de la República a atraer la investigación del homicidio de Marco Antonio Ávila García, presentado por la senadora Larios Gagiola del Partido Acción Nacional, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. ¿Podemos el resolutivo, por favor? Sería: la Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Procuraduría General de la República a atraer la investigación del homicidio de Marco Antonio Ávila García para que en el ámbito de su respectiva competencia realice una investigación exhaustiva, expedita e independiente que permita esclarecer los hechos para identificar, detener y procesar al o los responsables de este homicidio. Segundo, la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Procuraduría General de la República a realizar una investigación exhaustiva, expedita e independiente que permita esclarecer los hechos para identificar, detener y procesar al o los responsables de la agresión. Por favor, corregimos ahí la reacción, de la agresión en contra del periodista Gerardo Ponce de León Moreno, al o los responsables de la agresión. Y tercer resolutivo, la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, salud, exhorta respetuosamente a las legislaturas estatales a someter a consideración la reforma de la fracción 21ª del artículo 73 constitucional para que pueda ser aprobada a la brevedad. Cuarto, la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta al Ejecutivo Federal a fin de que publique a la brevedad el decreto por el que se expide la ley para la protección de personas defensoras de derechos humanos y periodistas, o en su caso presente las observaciones que el efecto tenga. Está a su consideración. Perdón, en caso de que ese resolutivo cuarto que acabo de leer tiene un segundo párrafo. En caso de que transcurran los plazos constitucionales sin que se presenten las observaciones o se realice la publicación correspondiente, se exhorta respetuosamente al presidente de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión a que ordene la brevedad la publicación de la ley de referencia de conformidad a la fracción B del artículo 72 constitucional. Sí. Yo tengo ahí varias observaciones. Es el proyecto que está a su consideración y tiene la palabra para hacer observaciones el diputado Santiago Ramírez. Si quisieran ser tan amables de regresar al segundo punto. Por mí, yo soy de un partido de oposición, por mí le podemos decir esto a la procuradora, pero el segundo párrafo presume que nosotros asumimos que hay dos tipos de investigaciones, unas que no son expeditas, ni independientes, ni exhaustivas, y otras que sí lo son, y le estamos pidiendo que en este caso haga una investigación
que tenga estos calificativos, cosa que me parece por demás de veras fuera de lugar. Yo pienso que si estamos exhortando a que haga una investigación, hay que confiar en que esta investigación se va a hacer en los términos que dice la ley y no poner estos calificativos, pues que sí para el discurso están bien, pero para un pronunciamiento firmado por la permanente se me hace un exceso. Y la última, entonces yo sugeriría que ese segundo punto pues no viene al caso prácticamente, con el primero queda resuelto. Y nos iríamos al último punto, que es una hipótesis, el punto quinto. En caso de que transcurran los plazos ya es una hipótesis, ¿verdad? Yo creo que no podemos en un mismo acuerdo resolver hasta las hipótesis. Entonces, se legisla sobre hechos ciertos, nos quedamos con el cuarto y en caso de que transcurran los plazos, que se haga tal cosa, pues es una hipótesis, ¿verdad? Que puede que sí, puede que no, y yo pienso que en esos casos, pues tampoco conviene legislar sobre hipótesis. Y la tercera misma, el exhorto a las legislaturas locales, creo que no procede, ya está a punto de salir allá. Deben de ir ya 14 ahorita legislaturas. Pero eso no ¿Qué vas a exigir si está en sus tiempos? Si están en sus tiempos, pues. No, es que no hay tiempo ahí. Sí, la segunda. A ver, nomás para que se pueda compartir. Hay una observación también en relación al resolutivo tercero que implica exhortar a las legislaturas de los estados para que a la brevedad puedan someter a consideración la reforma a la fracción 21ª del artículo 73 de la Constitución. Ahí no hay un término establecido y nomás les comparto, estamos recogiendo tanto la calificación de las investigaciones de la Procuraduría como el tema de las legislaturas en los términos que se expresa la propia senadora proponente, del mismo partido que el gobierno. Solamente se los comparto en unos términos porque nos pareció simplemente que en la medida que se puede recoger las propuestas en sus términos es, digamos, mejor visto, mejor aceptado por los proponentes, pero por supuesto que nuestra obligación es en su caso corregir si hay observaciones que estén fuera de lugar, como se propone aquí, ¿no? Entonces, la que me parece que es más fácil de resolver es preguntar por la referencia del resolutivo tercero. ¿Lo dejamos o lo quitamos o señalamos a solo aquellas que no lo hayan aprobado o lo eliminamos? Respetuosamente a las legislaturas locales que aún no han resuelto el asunto, que lo hagan. Eso sí es correcto, ¿no? A las que aún. Creo que faltan dos para que quede listo. Sí, porque parece que faltan apenas, no sé, Carlos, un par de legislaturas más para tener la mayoría y ya proceder a dar por aprobada la Constitución en este punto. Y la otra parte, la otra observación del diputado Santiago Ramírez hace referencia a la calificación de la investigación de la Procuraduría General de la República, calificativos que están en ambos resolutivos, en el primero y en el segundo, en el homicidio de Marco Antonio Vélez García y en la agresión de Gerardo Ponce León Moreno. ¿En ambas los eliminaríamos, su propuesta? Pues yo creo que sí. Parece muy bien, no tienen inconveniente, supongo. Ahora si la proponente insiste, pues ya le explicamos en el pleno, cosa que va a Claro. ser muy divertido, ¿verdad? Claro. Entonces, en ambos resolutivos eliminaríamos esa calificación a las investigaciones que solicita la Procuraduría llevar a cabo. ¿No hay alguna otra observación en este punto? Sí, senador Huitrón. Pero quisiera alguna cuestión más de fondo en esto que se está discutiendo, y es que pudiera considerar esta honorable asamblea la posibilidad de incluir el homicidio de Regina Martínez Pérez en Veracruz recientemente ocurrido. Como periodista es muy importante, estamos buscando lo mejor del estilo, pero esto es de fondo. Entonces creo que vale la pena considerarlo para que igualmente se incluya en eso. Pero es importantísimo, no nos ha hecho nada. A ver, perdón, para que pueda también compartirnos al respecto el diputado Flores Rico.
Me parece totalmente procedente el sentido de la opinión del senador Huitrón. Sin embargo, se acordarán que hace 2 sesiones de la Comisión Permanente ya hubo un punto de acuerdo de urgente lluvia de resolución que incorporó esas 4 personas a la atracción en un resolutivo aprobado por la Permanente en urgente lluvia de resolución. Es decir, ya fue atendido en ese sentido. Y en este caso, así como constan esos 2 nombres, se incluye el tercero en este. Es que aquella persona ya estuvo incluida en la resolución que aprobó esta Permanente en el Pleno. Ya está cumplido este deseo suyo. Esta persona que ahora resulta en este punto de acuerdo es porque no estaba en ese punto de acuerdo y no estaba atraída por la autoridad federal. Por eso procede exclusivamente este nombre. Lo aclaro, el señor senador está planteando incorporar en este punto de acuerdo, que me parece muy justificado, la atracción de un homicidio relacionado con una compañera de periodista que murió o falleció en el estado de Veracruz. Así es. Sin embargo, yo le explico que esta persona ya fue atendida junto con otras que fueron víctimas de un siniestro de este tipo, en un punto de acuerdo acordado por la Comisión Permanente en su pleno, a raíz de un punto de acuerdo de urgente lluvia de resolución que presentó nuestro partido y que el diputado Navarrete, el diputado Solís Acero y yo defendimos en tribuna y logramos con un acuerdo de redacción de todas las fracciones que se aprobara en el Pleno. Por lo tanto, su petición ya fue incorporada a un punto de acuerdo especial para ese caso y ya fue resuelto y ya está en marcha. Este es uno adicional y este procede porque la persona Marco Antonio Ávila del Estado de Sonora no había estado incorporado en ese acuerdo de aquella ocasión, aunque se hablaba en términos genéricos también, y vale la pena que, como tiene una extensión especial, se acuerde en específico. Pero su punto de acuerdo su punto de vista ya estuvo acordado e incluido en un punto de acuerdo aprobado por el Pleno. Muy bien, gracias. Y finalmente, el resolutivo cuarto le eliminaremos el segundo párrafo para, en su caso, supuesto que llegase, ya está eliminado, llegase a encontrarse la hipótesis, en su caso vendría una nueva resolución si fuera procedente. ¿Les parece entonces que en esos términos pudiese quedar aprobado el dictamen de punto de acuerdo para incorporar, solicitar a la PGR que atraiga la investigación del homicidio de Marco Antonio Ávila, la investigación sobre la agresión en contra del periodista Gerardo Ponce León Moreno, que se exhorte a las legislaturas estatales que no se hayan pronunciado en relación con la reforma a la fracción 21ª del 73 constitucional para que lo puedan hacer, y el exhorto al Ejecutivo para que se publique a la brevedad el decreto por el que se expide la ley para la protección de personas defensoras de derechos humanos y periodistas. En este cuarto punto, sí. Florerico, diputado Florerico. Gracias, Rogelio. En este cuarto punto, ustedes recordarán, los que están, Maritelma y el senador Huitrón y otros que estuvimos allí en la Secretaría de Gobernación, este es uno de los ordenamientos que están incluidos en la petición global de la Comisión Permanente de Seguimiento Especial para su publicación inmediata. Y recordaremos que este ordenamiento específico no ha cumplido todavía su término de ley y que por lo tanto estaba en la excitativa nuestra de que, aún no estando vencido el plazo que establece la ley, pudiera adelantarse por la urgencia que tiene. Y el secretario del ramo nos ofreció revisarlo y en una siguiente sesión de seguimiento contemplarlo. Por lo tanto, en mi opinión, este cuarto no procedería, porque ya fue atendido en el otro punto de acuerdo, está dentro de del seguimiento de la Comisión Plural de Seguimiento que estamos haciendo, y en este caso me parecería ya ocioso repetirlo una vez más cuando tenemos un avance en el otro punto. Yo sugeriría, presidente, senador, que se quitara este cuarto punto porque ya está incluido, insisto, en el punto anterior, del que es objeto de seguimiento por la Comisión Plural. Muy bien. ¿Están de acuerdo en que se elimine entonces el cuarto resolutivo? Sí, porque ya está en el otro. Sí, no, yo lo consulto. No digo que no tengas razón, digo que vale la pena que sea una decisión de los integrantes de la comisión. Entonces, ¿estamos de acuerdo en que se elimine el cuarto resolutivo? Quedarían 3 resolutivos, que son precisamente los que proponía la senadora proponente. Entonces, estos 3 resolutivos en sus términos integrarían el dictamen a la proposición con punto de acuerdo de la senadora Larisa Giola. ¿Estamos de acuerdo en que en esos términos queda aprobado? Se aprueba en esos términos. Estaríamos ahora considerando el proyecto de dictamen relativo a
la cadena nacional en el segundo debate presidencial. Hay, por supuesto, como en todo dictamen o proyecto de dictamen, una serie de consideraciones y antecedentes, el relativo a que se presentó con fecha de 16 de mayo la proposición por la diputada Maritelma Guajardo Villarreal y algunas consideraciones que me parece la propia redacción del resolutivo podría estar considerándolas. ¿Lo podemos poner en la pantalla, por favor? Sería el siguiente resolutivo único. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, atendiendo al mejor interés democrático de la ciudadanía y en vista de la trascendencia de los debates presidenciales previstos en el artículo 70 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, exhorta a la Secretaría de Gobernación para que, de conformidad con sus atribuciones, realice las gestiones necesarias a fin de que el segundo debate presidencial sea transmitido en cadena nacional. Esos son los términos de el resolutivo que se está proponiendo y que está a consideración de los integrantes de esta primera comisión. En el texto. A ver, diputada Guajardo Villarreal, es un tema que compartimos y que vimos la redacción con ella, pero sin embargo le doy la palabra para que ella misma conteste. En el texto hacemos mención de las atribuciones de la Secretaría de Gobernación y el exhorto también se hace al Instituto Federal Electoral, pero es correcto que en el punto de acuerdo sea el exhorto a la Secretaría de Gobernación. Sí, el diputado Solís Acero, por favor, un micrófono. Por favor. Por favor, alguien ahí. Yo se lo llevo. Gracias por ayudarnos tanto. Yo no tengo ningún inconveniente en la redacción del resolutivo como aparece, pero en rigor los debates a los que se refiere el dictamen y el punto de acuerdo que le da origen son organizados por el Instituto Federal Electoral y la relación para la difusión, transmisión de los mismos es entre el Instituto Federal Electoral y las autoridades competentes, en este caso la Secretaría de Gobernación. Tengo la impresión, a partir de la posición del gobierno federal y particularmente la Secretaría de Gobernación, que si el Instituto Federal Electoral no se lo solicita, porque es quien organiza los debates, pues la respuesta de la Secretaría de Gobernación seguirá siendo la misma. Porque quien se lo tiene que solicitar es el que organiza los debates, el Instituto Federal Electoral. Hago la reflexión simplemente en función del destinatario del exhorto. En todo caso, exhortamos al IFE. Una es como está en la propuesta original de la diputada, para que realice las gestiones necesarias para que sea transmitido en cadena nacional el debate, o incluso orientándole para exhortar al IFE a que interceda ante Gobernación para que se, ¿no? Digo, en los términos que crean más adecuados, no hay ningún inconveniente. Diputada Guajardo Villarreal. Es correcta la observación del diputado. Efectivamente, en el punto de acuerdo establecemos como primer punto que la Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta al Consejo General del Instituto Federal Electoral, pero como una propuesta de complemento sería que la Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorte al Consejo General del Instituto Federal Electoral para que en el marco de sus atribuciones acuerde las medidas necesarias y en coordinación con la Secretaría de Gobernación garantice que el debate pueda ser transmitido en cadena nacional. Yo creo que así pudiera quedar.
A ver si tomamos nota de los términos para poder compartir todos cuál sería la redacción, ¿sí? Sí, diputado Florrico. Creo que estamos todos de acuerdo. En lo que ya resta es únicamente una redacción feliz, porque efectivamente son cosas distintas. Uno es quien organiza los debates y otro es quien tiene las facultades para el uso de la cadena nacional. El IFE tiene la atribución de organizar los debates y de solicitar al Estado, en este caso a la Secretaría de Gobernación, las facilidades logísticas del caso. Y la Secretaría de Gobernación tiene a su vez la facultad de solicitar la cadena nacional y establecerla. Entonces yo creo que las dos cosas proceden. Yo lo que sugeriría es que hubiera un par de párrafos, o un par de resolutivos. Uno al IFE, para que solicite a la Secretaría de Gobernación, y otro a Gobernación para que preste sus servicios y su capacidad legal para establecer la cadena. Son dos cosas necesarias y juntas. ¿Estás de acuerdo? Sí. Pero entonces serían 2 resolutivos y 2 exhortos. Exacto. A ver, el único que El único es al IFE. ahora sería primero al IFE. ¿Cómo está? Tal y como está. Tal y como está más que al IFE. Porque como está el primero no dice nada, no guarda nada, es una enunciado. Lo primero es que el que organiza, el que organiza le pida. O sea, lo haga y lo pida. El segundo es que lo facilita. Y el segundo, si quiere hacer votación, que Quiero hacerlo. Sí. Bien, entonces, ¿les parece hacemos esta redacción para que queden de acuerdo? Pero el sentido que me parece que podemos decir que se compartió es que se haga este exhorto al IFE para que intervenga ante la Secretaría de Gobernación y se pueda gestionar que se transmita en cadena nacional el debate. Y segundo, resolutivo, que se exhorte a la Secretaría de Gobernación a que atienda este planteamiento de que mediante sus facultades claro, se pueda resolver que se utilice la cadena nacional para la transmisión del segundo debate presidencial. Sigamos en los términos del acuerdo. Ahorita ajustamos redacciones para que quedemos todos en acuerdo con el detalle, pero quisiera poder concluir la sesión de la comisión. Tenemos en asuntos generales una referencia de que nos conviene poder reunirnos los martes. Tenemos en la tarde de los martes, me dicen, la reunión de la tercera comisión, al mediodía del martes la reunión de la segunda, y lo que les compartimos, lo he platicado aquí con la diputada Guajardo y con otros integrantes de la comisión, es que podamos ajustar con el senador Godoy al efecto de que podamos ambas sesionar durante la mañana, a media mañana, al mediodía, pero poder tener entonces 2 sesiones de comisiones durante la mañana, el mediodía del martes, y en la tarde ya sesionaré la otra comisión. Lo digo solo porque no quisiera proponerles un horario específico, sino acordarlo con el senador Godoy. Él tiene, entiendo, las 12 del día y quisiera acordarlo con él para el sistema de horarios la mañana del martes. ¿Están de acuerdo? ¿Hay alguna observación, algún comentario, propuesta? ¿No? Entonces, la siguiente sesión sería en martes y les comunicaremos oportunamente el horario, que sería media mañana, al mediodía, ¿no? ¿Algún otro tema en asuntos generales que tengamos pendiente? Sobre este punto de bueno, estamos platicando. Sí. Gracias, presidente. Sería suprimiéndose porque ese 70 es para lo de gobernación, ¿no? Mira, yo quisiera aclarar una cosa importante en este punto de acuerdo y darle la relevancia que tiene. Algunos de nosotros piensan que este acuerdo pudiera ser ocioso en virtud de que ya hay ofertas de transmisión por algunas de las cadenas nacionales de carácter privado. Pero esto es diferente. Esta calidad que se impone en este acuerdo es la cadena nacional, que es un asunto mucho más amplio, más superior que lo que ahora voluntariamente algunas empresas privadas de comunicación han ofrecido. Una cosa es que una cadena diga yo ofrezco mi mejor canal, o que otra diga yo ofrezco mi mejor canal, y que algunos de los medios más interesados en el desarrollo democrático quieran contribuir, y otra es muy distinto a que el Estado mexicano, a través del Ejecutivo Federal, pueda ofrecer la cadena nacional, es decir, absolutamente todos los concesionarios
estarían obligados a enlazarse a esta cadena. Esa es la relevancia de este punto de acuerdo y su trascendencia. Por eso creo que es de importancia cuidar esto que estamos ahora explicando, porque se trata de un ascenso en vertical, de una proyección no solo nacional, sino total en todos los medios concesionados. No estoy seguro si también los permisionarios, pero por lo menos los concesionarios estarían obligados a transmitir en la cadena nacional. Hay en asuntos generales otra intervención que pide el diputado Santiago Ramírez. Tiene la palabra, por favor. Pues tengo dos asuntos generales que comentarles. Uno es que esta es la primera sesión plenaria de la comisión y yo esperaba que estuviera mi punto de acuerdo, que fue de los primeros que presentamos en la permanente y es el único que no está con proyecto de dictamen. Me extraña muchísimo eso, muchísimo, porque es un asunto delicado que alude a uno más de los problemas que hemos denunciado de componendas y tráfico de influencias en distintas secretarías de Estado, que además los medios importantes de este país han hecho espléndidas investigaciones en el tema, y que no fue, pero fue presentado desde la primera sesión de la comisión permanente, de manera que sí urjo a esta comisión, a quien decide poner o no poner los asuntos a la discusión, que incluya un dictamen. Ya por el hecho de la omisión creo que me merezco que sea positivo el dictamen de mi punto de acuerdo, que yo vine madrugando pues a esta sesión con el ánimo de discutir mi punto de acuerdo, que resulta que es el único que no está. Y yo creo que si esto lo dejamos ya para el final, pues no va a tener ningún resultado, porque sí implica que la Auditoría Superior de la Federación pueda hacer una investigación de situación excepcional, que no es fácil. Y también yo creo que esto, pues sí lo tenemos que hacer de manera muy rápida. Entonces pediría yo a la presidencia y a ustedes, si son tan amables, de que en la próxima sesión tuviésemos este dictamen de manera positiva. Y el segundo asunto es con la comparecencia que está acordada del secretario de Desarrollo Social, que se presentó en el Pleno de la Cámara brillantemente por el diputado Flores Rico y que motivó una aprobación ahí también casi diría yo tumultuaria en la permanente. Acordamos que si no era en el Pleno por razones de los pruritos que hay siempre en la permanente, sobre todo cuando son en el Senado, de que éstas se realicen en el Pleno, pues que se realizara en la primera comisión, señor presidente, y a lo que el diputado Federico aceptó gustosamente, que fuera en la primera comisión, no en la tercera, sino en la primera, por ser un asunto de naturaleza política. Y bueno, pues a pesar de que todas las sesiones hemos insistido esto al Pleno, al presidente de la permanente, pues no hemos encontrado más que ya vamos a tomar medidas como si se tratara de una sastrería, ¿verdad? Y es la comisión permanente. Entonces yo sugiero pues que también acordáramos esto de manera urgente para que tenga efecto la posibilidad de que este señor finalmente comparezca. Son mis dos temas. Muchas gracias. Con mucho gusto, diputado. Me pidió la palabra la diputada Guajardo y enseguida el diputado Flores Rico. Nada más les quiero compartir que, por supuesto, es nuestro deber dictaminar la proposición presentada por el diputado Santiago Ramírez. Nada más que no es la única que no está dictaminándose. Tenemos más de 60. Hoy presentamos 25 dictámenes. Podemos intentarlo. Veo complicado que vayamos a dictaminar todos y cada una de las proposiciones, solo en función incluso del tiempo. Pero, por supuesto, que instruiremos para que en la siguiente sesión estemos viendo algún proyecto de dictamen de esa proposición a que hace referencia el diputado Santiago Ramírez. Y, por supuesto, también con la mesa directiva de la Comisión Permanente para que tengamos ya respuesta y que se lleve a cabo la comparecencia a que se hace referencia. Con mucho gusto. El diputado Guajardo Villarreal. Precisamente para esto quisiera hacer la propuesta de que en algún momento nos pongamos de acuerdo cuáles serían los criterios para el desahogo de los dictámenes, porque al parecer no hay
una continuidad cronológica, sino que se tomaron, no sé, a razón de qué o con la subjetividad de quién, por qué unos de primero y luego otros de mero atrás. O sea, yo creo que en algún momento pongámonos de acuerdo para definir los criterios de desahogo de los dictámenes. Y entonces ya tendríamos que ver si consideramos el criterio de la cronología tal y como fueron presentados, o bien lo que consideremos que sean puntos que requieran su inmediata dictaminación. Claro que sí, con mucho gusto. Por supuesto, de la cronología puede ser un criterio, sin embargo, habiendo tantos, me parece que no sería suficiente, porque efectivamente pueden llegarnos algunos que en razón de su circunstancia, de su oportunidad, es oportuno que se dictaminen de inmediato, se apresure su dictaminación, o algunos, como fue el caso, de que se trata de trámites, digamos, para autorizar a que algunos ciudadanos mexicanos laboren en legaciones extranjeras en nuestro país, o el tema de las condecoraciones. Entonces me parece que podrían también agilizarse, aún si, digamos, están saltando su turno que les correspondiera, pero nos pareció que valía la pena que eso se pudiera dar trámite adelante. Y por supuesto, estamos atentos a los señalamientos y a las observaciones que los distintos grupos parlamentarios nos puedan hacer para dar impulso a algunas de las proposiciones que se hayan recibido. Diputado Flores Rico, por favor. Gracias, senador Rueda. Creo que el primer acuerdo que tomó esta comisión permanente en este periodo es el de la comparecencia del ciudadano secretario de Desarrollo Social. Las causas fueron explicadas en su momento por las dudas acerca del ejercicio aparentemente anticipado de recursos de programas sociales con algún fin que pudiera ser, en su caso, calificado como clientelar o de manipulación, cosa que tiene objetivo la comisión de esclarecer junto con el secretario del ramo. Sin embargo, pese a que ya han pasado, esta es la tercera sesión de la comisión, no hemos concretado dicha comparecencia por razones del proceso del trámite para la misma cita. Inclusive al día de ayer tengo entendido que todavía la Secretaría no recibía de parte de Gobernación la invitación para comparecer. Por lo tanto, es preocupante que estos trámites tarden tanto tiempo. Tiene su ventaja, sin embargo, que se haya tardado tanto porque en estos días se han agregado otros temas al asunto. Se han multiplicado las quejas y los comunicados de los diferentes diputados y senadores, solicitando que en dicha comparecencia se añadan otros asuntos, como son diversos incidentes en algunos de los estados. Entonces quisiera hacer una petición doble al senador presidente. Uno, en virtud de que es nuestra primera sesión, digamos, después de la instalación, pudiéramos hacer algún comunicado de carácter informal. Aquí está el enlace de la Secretaría de Desarrollo Social, para que pudiera esta comparecencia tener identificativo la semana que entra, a más tardar. La semana que entra, ya mañana es jueves, el viernes prácticamente los diputados senadores de fuera tienen que irse a sus entidades. El lunes es un día de llegada de ellos, pudiera ser de lunes a jueves de la semana que entra. Y haya, al parecer, acuerdo, o por lo menos aceptación de una posible cita en estos días que pudiera ser viable. Y la segunda petición sería, si pese a que el acuerdo exclusivamente se refiere a la aclaración de recursos, vamos a llamarle de anticipación ejercida o de ejercicio anticipado de 70 y más y otros programas sociales relativos, pudiéramos incorporar a dicha invitación el tratamiento de quejas y de diversos incidentes mencionados por los diferentes legisladores de diferentes partidos relativos a la posible desviación o uso indebido de programas sociales. Con eso pudiéramos complementar en economía del tiempo del secretario del ramo y de esta comisión primera las dos cuestiones. El que origina el punto de acuerdo es que es el ejercicio, digamos, por lo menos inusual del primer trimestre, y el de comentar y escuchar las aclaraciones pertinentes del secretario de Desarrollo Social sobre el uso, entre comillas, ustedes aceptan, cuestionable de programas sociales durante la época preelectoral.
En concreto, señor presidente, la petición es si usted puede asumir como presidente de esta comisión la cita inmediata con el secretario, hasta aquí el propio vínculo. Y segundo, si pudiéramos de manera acordada en esta comisión agregar estos otros puntos, o si bien ustedes necesitan que lo llevemos al Pleno, para que el Pleno nos autorice a agregar los puntos, a menos que esté de acuerdo de una vez la Secretaría de Desarrollo Social, para que, sin menoscabo de que no hay obligación en este momento de agregar los otros temas, se puedan añadir de una sola vez. Tiene la palabra el diputado Santiago Ramírez. Pues quiero hablar de los dos temas. El primer tema que quiero proponerle al presidente es para el efecto de dictaminación. Yo creo que lo que nos ha faltado en esta comisión es dar cuenta con los dictámenes que tenemos, porque pues lo sabe el secretario técnico de la comisión, pero oficialmente no se ha dado cuenta la comisión con los dictámenes que tenemos en cartera. Consecuentemente, yo creo que la próxima sesión debe de principiar con eso, con dar cuenta uno por uno de los dictámenes que tenemos a consideración de la mesa, de manera que ahí se puede establecer un orden de cuáles sí, cuáles no, cuáles conviene y cuáles pues necesitamos todavía trabajar un poco más. Eso sería mi proposición, que nos enteráramos puntualmente de esos 65 cuáles son y en qué orden se presentaron para poder recibir. El segundo tema es, por primera vez voy a estar en desacuerdo con el diputado Flores Rico, que es un asunto que no me gusta, pero les quiero decir a todos ustedes que yo soy un legislador muy viejo, ya estoy muy viejo, y para mi sorpresa, hasta en esta ocasión que soy legislador, espero que no sea la última, me entero de que ya el pleno de las cámaras y la soberanía del país que reside en la permanente tiene que hablar con enlaces. Yo no sabía de la existencia de enlaces, de hecho yo no conozco a ninguno y me rehúso a tratar con enlaces. No sé qué son enlaces. Yo creo que ahí está el principio del fin. La Comisión Permanente es una entidad soberana y tiene que tomar una decisión. Se cita a comparecer al secretario para tal día, tales horas. Si tiene problemas de agenda, es su problema. Pero ya nos ha pasado en la permanente última, que yo cotidianamente le decía al presidente de la permanente, ¿cuándo va a citar? Es que no nos han dado agenda. No, cuando es invitación a comparecer, yo entiendo que sí, se puede negociar una agenda, porque es una invitación. Entonces, un invitado puede venir cuando quiera, pero cuando hay la obligación, la facultad de la permanente para citar a comparecer a un funcionario de los que nos da facultades la Constitución, lo citamos para el día que resulte conveniente, le guste o no al enlace. Yo protesto por esa pretendida relación con enlaces. Y les recuerdo a todos que la soberanía de la permanente no está para discutir con enlaces. Entonces propongo que el presidente o él determine la fecha o le pidamos al presidente de la permanente que fije la fecha de la comparecencia del señor secretario. Es mi propuesta muy concreta. Gracias, diputado Santiago Ramírez. Le recuerdo que este tema fue resuelto mediante un procedimiento de urgente y breve resolución por el Pleno de la Permanente, no pasó por esta comisión, de manera tal que no pudimos, al menos en este interés de que se establezca fecha desde la resolución, será útil que en los debates en el Pleno se pueda proponer que se incorpore esa fecha y nos facilita la vida a todos. De cualquier manera, es mi obligación, y por supuesto que lo haré rápidamente, de insistir con la mesa directiva del Senado, de la Comisión Permanente, que en este caso es el presidente del Senado, que la preside, para que con mucha agilidad podamos tener el desahogo de esta comparecencia, la fecha, etcétera. Y mi impresión, pero quiero compartirlo con los integrantes de la comisión, es que en esta reunión, en esta comparecencia, podemos desahogar los temas que se plantearon al momento de resolverla, e incluso los que menciona el diputado Flores Rico, en función de que son conexos, son similares, aunque no se refieran a casos concretos ya ocurridos previamente, pero por tratarse del mismo tema, de los mismos asuntos, me parece que no habría inconveniente. Ese es mi criterio para el desahogo en su momento de la comparecencia. Si hay otro distinto, pues les agradecería que lo compartieran, porque eso implicaría un nuevo resolutivo, etcétera,
hacer más complejas las cosas. Me parece que podemos agilizarlo así. ¿Les parece? Si no hay alguna otra observación, comentario, dejamos por concluida entonces esta reunión de la primera comisión. Muchas gracias por su presencia.